en total 25.000 megavatios de potencia. A la velocidad omega 1 no me la marca mi turbina, mi número de polos, sino que me la marca el sistema. Si el sistema está marchando a 50 Hz y a mi generador lo quiero tener en paralelo, tiene que tener estrictamente 50 Hz. Si el sistema, por decisión de cabeza, para hacer que todos ahorremos energía, baja la frecuencia y decide que todo el sistema funcione en 49 Hz, para que mi generador se mantenga en paralelo, tiene que funcionar en 49 Hz. Porque si no, me lo va a repeler, porque se va a tornar en determinados instantes un cortocircuito y las protecciones lo desconectan. Entonces, conclusión, volvemos a nuestro análisis. Yo necesito que esto, por estar en paralelo con una red energizada o por estar alimentando una carga independiente que me exija estrictamente 50 Hz, siempre marche a velocidad omega 1 constante. ¿Qué tengo que hacer para que omega 1 sea siempre constante? Que la potencia mecánica sea igual a la potencia en bornes. Entonces, si yo quiero que entregue más potencia en bornes, tengo que darle más potencia mecánica. Si quiero que entregue más potencia en bornes, tengo que darle más potencia mecánica. Pero si desde ese punto quiero que entregue más potencia en bornes, sonamos. ¿Por qué? Porque cuando yo le di más potencia mecánica, me pasé por el otro lado y la potencia en bornes decrece. E ineludiblemente se sale de sincronismo y se tiene que desconectar de la red. Porque yo le generé externamente una inyección de combustible adicional para que me suba la potencia en bornes y la máquina no tiene más potencia eléctrica que entregar. O sea que, digamos, físicamente los polos se adelantan. Se adelantan más de 90 grados, claro, y se ponen las fuerzas electromotrices inducidas en contrafase con la tensión que necesitaríamos y se torna un cortocircuito. Ahí se puede embalar la máquina. Sí, el tema es que ni bien tiende a embalarse, eléctricamente se torna un cortocircuito. Entonces eléctricamente se desconecta, las protecciones la desconectan. Y si no le cerramos el combustible rápido, como dejó de entregar energía, se embala y corremos el riesgo de que se destruya. Claro. Porque dejó de tener par resistente, pasó a tener todo par motor. Yo lo veo como lo explicó Asketti una vez, que cuando vos pedaleas en la bici y se te corta la cadena, quedas pedaleando y te embalas. La máquina queda embalada. Ni más ni menos. El tema es que vos en la bicicleta, bueno, tu físico va a llegar hasta una determinada cantidad de revoluciones. En un sistema de estos, si le dejas ilimitada potencia mecánica inyectada, no ilimitada, toda la que le venías inyectando y no hay ninguna protección o algo bloque, ninguna reacción mecánica que lo frene, se va a comenzar a embalar y va a tomar una velocidad. Mientras haya diferencia de pares, hasta tanto el rozamiento no crezca tanto para que lo estabilice, va a seguir creciendo indefinidamente. Entonces hay que frenarlo, porque si no se destruye. Es un rotor de 16 metros de diámetro que pesa 2.000 toneladas, si se te acelera, se rompe y vale unos cuantos millones de dólares. Y no hay equipos auxiliares para ese caso, ¿no? Que lo frenen. No, es que sí los hay, casualmente. Todo el sistema de control de la máquina está permanentemente regulando la excitación para que la tensión sea constante y regulando la potencia inyectada para que no se embale. En el momento en que trata de embalar, se le cierra la entrada de combustible. O sea, es inmediato. No te quepa duda, nada más que acá lo planteamos más abierto al tema como para poder llegar a discutirlo. De hecho, en realidad esta máquina nunca va a correr ese riesgo, porque ya vamos a ver dentro de un rato, hay un límite de potencia con el que se le hace trabajar, que es una curva que tiene más o menos esta forma. Cualquier proyección vertical de ese punto me tiene que dar una distancia respecto a la potencia máxima que implique no superar el 90-95% de la potencia máxima. Es decir, hasta ese punto tenemos el 90% de la potencia máxima. Si yo lo muevo un poquito más arriba, me voy al 95%. Si voy al otro, voy al 100%. Nunca nos vamos a ir a la izquierda de ese punto G que tenemos ahí para no acercarnos al de potencia máxima. Cosa que si de repente un generador entró en falla por vaya a saber qué motivo, y la carga que estaba alimentando ese generador la tienen que alimentar los otros, que todos tengan este remanente para alcanzar a absorber la carga perdida por el otro, por el que salió del servicio, sin que estos se nos salgan de servicio. Si a todos los tenemos muy cerca del máximo y sale del servicio uno y todos se reparten la carga de ese y se salen de servicio, entramos en lo que se llama un apagón generalizado. Lo que implica después tener que hacer lo que se llama el arranque negro, arranque sin energía auxiliar para todos los generadores que tienen que ponerse en marcha. Entonces nunca vamos a trabajar a la izquierda de esa máxima potencia que nos deje un cierto resguardo sin salirnos de sincronía. Volvemos a lo nuestro.
Visto todos esos puntos, ¿qué nos queda por ver ya que estamos? Un punto al que acá le vamos a llamar G sub 0. ¿Qué pasará en ese punto G sub 0? Todo relativo. Y por XS se acomoda en esta posición. Y sub 0 por XS. ¿Dónde se acomoda la corriente para esa posición? Acá. Va a ser vertical. ¿Qué módulo va a tener? Menor. ¿Mayor o menor que I sub G? ¿Mayor o menor que I sub GR? ¿Mayor o menor que I sub GC? No, cero, ¿no? Va a ser menor que todas. No, porque I por XS tiene este valor. Para que I por XS tenga un determinado valor tiene que haber corriente. A ver, para este I por XS que teníamos acá, teníamos una determinada corriente que es proporcional a I por XS. Acá I por X es más chico. Más chico, Va a ser más más chico. chico, más Por chico, ende, es la más chica de todas las corrientes. Y va a ser una corriente totalmente inductiva. ¿Por qué totalmente inductiva? Porque tiene que estar perpendicular a I por XS. Y como I por XS se puso horizontal, la corriente se tiene que poner vertical. ¿Cuánta potencia en bornes está entregando activa esa máquina? Cero, porque no tenemos proyección vertical de I por XS. Toda la potencia que está entregando es puramente reactiva y es la mayor de todas. Entonces, ¿qué tenemos para aclarar acá? Desde G sub R hacia la derecha, la máquina funciona como inductiva y hacia la izquierda como capacitiva. ¿Se acuerdan el por qué? Para el punto G sub R, I por XS es vertical. Si nos movemos hacia la derecha, I tiene que hacerse inductiva hasta llegar a ser inductiva pura incluso. Si nos movemos desde G sub R hacia la izquierda, la corriente se tiene que adelantar para estar siempre perpendicular a I por XS. Entonces ahí tenemos las dos zonas de funcionamiento como generador, inductivo-capacitiva con el límite resistivo. ¿Qué más tenemos para agregarle a esto? Todos los segmentos GH son las potencias activas generadas. Todos los segmentos OH son las potencias reactivas generadas. Para cada punto de trabajo tenemos una potencia activa que corresponde y que será producida por la potencia mecánica que le inyectemos a la red, y una potencia reactiva a la que le corresponde ese punto, que estará dada por el tipo de corriente que hacemos circular. Recordemos, para modificar corriente reactiva en un generador normalmente decíamos movemos la excitación. Acá no la estamos moviendo, la mantenemos constante. Entonces, cada valor de trabajo de potencia reactiva implica una corriente tal para mantener autoexcitada o desexcitada la máquina de manera que no varíe la tensión en voltios. Un agregado adicional. Todo eso son potencias generadas. Lo que queremos ver es cuánta potencia requiere este generador como potencia mecánica, para incluso poder calcular el rendimiento. Entonces, si sabemos que desde la línea de la recta de acción de U sub F, todos los segmentos verticales que trazamos hacia arriba hasta la intersección con el círculo son la potencia activa generada, abajo de esa recta de U sub F podemos sumarle las pérdidas. Entonces, una primera pérdida que vamos a sumar es una recta que vamos a poner acá, que va a ser la recta de las pérdidas P sub 0. ¿Qué son las pérdidas P sub 0? Las pérdidas constantes, fijas, que valen lo mismo en vacío que en carga. Entonces, desde la recta de acción de U sub F hasta la intersección del círculo hacia arriba, para cada punto G tenemos potencia activa generada. Hacia abajo, hasta la recta de P sub 0, tenemos las pérdidas fijas. ¿Qué pérdidas fijas tenemos en un generador eléctrico sincrónico? Exacto. P sub 0 va a ser la suma de pérdidas mecánicas, P minúscula sub M para que sea pérdida. La P mayúscula la dejamos para potencia mecánica inyectada. Pérdidas mecánicas son las de rozamiento más ventilación. ¿Qué otra pérdida? Las de calentamiento, ¿de quién dependen? De la corriente y del cobre.
de la resistencia del cobre y de la corriente. Para cualquier condición G, la corriente es diferente, entonces no son constantes. No puede ser una pérdida fija la de calentamiento en el cobre, pero sí la de calentamiento en el hierro, que depende de la histéresis y las corrientes parásitas, que dependen de la excitación y la excitación es constante. Entonces, pérdidas en el hierro. Y falta una más, que en realidad no es una pérdida como tal, pero es energía que no sale de la red y por ende la tenemos que cuantificar como pérdida. Yo le pongo el nombre y ustedes me dicen qué es. Para excitación. Pérdidas de excitación. Los arrollamientos inductores necesitan una corriente que circule a través de ellos. ¿De dónde la sacamos? En la primera clase que tuvimos de máquinas síncronas dijimos, puede ser de una excitatriz, que es un generador de corriente continua u otro alternador con rectificadores conectados sobre el mismo eje de la máquina. Entonces, esa excitatriz también va a consumir parte de la potencia mecánica que le entregamos al eje para transformarla en eléctrica y alimentar los arrollamientos inductores. O hay otras formas más modernas que es obtener energía de corriente alterna de la red, rectificarla, controlarla con tiristores e inyectarla a los polos. Entonces, a ver, yo estoy generando 500 megavatios con mi generador, pero desde un sistema de rectificación estoy sacándole a la red el 0,3-0,4% de lo que estoy generando. No es una pérdida como tal, porque no es calor que se va a provocar calentamiento global. Pero sí es una potencia que la necesito transformar en corriente continua, obtenerla de algún lado y a los fines de la generación cuenta como pérdida. Esas son las pérdidas P sub 0. Y nos falta sumar otras pérdidas más que son las que mencionó uno de sus amigos recién. ¿Qué pérdidas? Las que no son fijas. ¿Qué dijimos que había? Pérdidas en el cobre. Y ahí nos encontramos con un problema. ¿Cómo representamos las pérdidas en el cobre sabiendo que esas P sub Q son igual al número de fases por la resistencia R1 efectiva en corriente alterna por la corriente al cuadrado? Y acá sonamos. ¿Por qué no son fijas entonces? Porque para cada uno de los puntos G que estamos utilizando, la corriente va cambiando su módulo. Al cambiar su módulo, ni hablar el cambio por el tenerlo elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos que hacer un análisis en base a un diagrama vectorial, a un diagrama circular corregido que nos permite hacer un par de calculitos rápidos. ¿Qué pasa si yo a esta máquina que la estoy ensayando con todas esas condiciones de carga para trazar el diagrama circular, le reduzco la excitación? Le bajo un cachito de excitación. ¿Qué ocurriría con el diagrama circular? Si es sub 0 baja. Al bajar el sub 0, se achica el círculo. Pasa a tener menos radio el círculo. Entonces, yo con la excitación puedo hacer que el círculo sea más grande o sea más chico. Ahora, una vez que definí la excitación, trazo todo el círculo para la misma excitación. Entonces, la puedo subir en un 10%, la puedo bajar en un 3%, la puedo bajar a la mitad de la excitación y ver qué pasa con el diagrama circular, que va a cambiar su diámetro. Le vamos a ajustar la excitación al diagrama circular de manera tal que U sub F y E sub 0 tengan el mismo módulo. Por ende, el círculo va a pasar por el extremo de los dos vectores. Los dos vectores, al tener el mismo módulo, van a ser iguales al radio del círculo. ¿Y dónde va a estar I por XS para esa condición de funcionamiento? I por XS está acá. Si I por XS está en esa posición, ¿qué posición va a tomar la corriente I? La corriente tiene que ser perpendicular ¿a quién? A I por XS. Entonces va a estar acá, en la bisectriz del triángulo. ¿Qué tipo de carga es? ¿Inductiva o capacitiva? Capacitiva, porque el ángulo phi está acá. ¿Por qué tiene que ser capacitiva? Porque como yo bajé mucho la excitación para que el círculo reduzca su diámetro y se posicione sobre el extremo de U sub F, necesariamente necesita tener carga capacitiva para que no se me caiga la tensión de bornes de la fase. Entonces necesito una carga que lo mantenga magnetizado en esa condición de funcionamiento. Lo importante de esto es que acá vamos a tener nuevamente nuestro triángulo OTG y el punto H ahora está acá dentro del triángulo. ¿Por qué? Fíjense, el punto H recién estaba desde O hacia la derecha, ahora está desde O hacia la izquierda. ¿Por qué? Capacitiva. Porque la carga es capacitiva.
H está a la derecha cuando es capacitivo, está sobre O cuando la carga es resistiva, pero cuando nos movemos hacia la izquierda el punto H se mete dentro del triángulo. Entonces, es porque la carga es capacitiva. Importante de esto. Entonces, nosotros sabemos que las pérdidas en el cobre son igual al número de fases por la resistencia, que una vez que hayamos calculado es constante, entonces le vamos a llamar K por I al cuadrado. Pero a su vez sabemos que la corriente al cuadrado es proporcional a I por XS al cuadrado, que es igual a OG al cuadrado, I por XS. Entonces, si introducimos eso dentro de la expresión del cálculo de las pérdidas en el cobre van a ser igual a K' por OG al cuadrado. Seguimos sin saber qué comportamiento van a tener. Y para eso vamos a hacer un jueguito ahora. Nosotros sabemos que E sub 0 es igual al segmento de G, es igual al diámetro del círculo dividido 2, que es el radio, ni más ni menos. De la misma manera, U sub F es igual a TO, que es igual al diámetro del círculo dividido 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con los triángulos HTG y con el triángulo HGO. Entonces, del triángulo HTG vamos a despejar GH al cuadrado. Aquí es igual GH al cuadrado despejado de ese triángulo. A TG al cuadrado, que es D sobre 2 al cuadrado, menos TH al cuadrado, y como TH al cuadrado es igual a TO, que es el diámetro sobre 2, menos HO al cuadrado u OH al cuadrado, tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a componer esto y calculamos. GH al cuadrado es igual a D sobre 2 al cuadrado menos el binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve el cuadrado de un binomio? El primero el cuadrado más el Los dos doble por el del dos. otro. Vamos a poner este corchete, ¿me parece? Entonces es D sobre 2 al cuadrado menos 2 por D sobre 2 por OH más OH al cuadrado. Y ahí cerramos el coche. Como está muy abajo, siempre son feas mis letras y acá más todavía. Resolvamos eso. GH al cuadrado es D sobre 2 al cuadrado menos D sobre 2 al cuadrado, eso se van a terminar borrando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un signo menos fuera del corchete. El 2 con el 2 se van, entonces ¿qué nos queda? D por OH menos OH al cuadrado. D por OH menos OH al cuadrado. Eso trabajando con el triángulo de la izquierda. Vamos a trabajar con el de la derecha y vamos a despejar también GH al cuadrado. ¿Perdón? Ahora vamos a trabajar con el triángulo HGO. Acá habíamos arrancado, acá arrancamos con el otro y vamos a decir GH al cuadrado es igual a OG al cuadrado menos OH al cuadrado. Este es lo más fácil de calcular. Hemos despejado GH al cuadrado de un triángulo y lo hemos despejado del otro. ¿Qué vamos a hacer? Los igualamos. Igualando, D por OH menos OH al cuadrado es igual a OG al cuadrado menos OH al cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá? Simplifica.
menos OH al cuadrado menos OH al cuadrado en ambos términos, se simplifica. ¿Qué resultado obtenemos ahí en definitiva? OG al cuadrado, que era el módulo proporcional al módulo de la corriente, pero que seguía estando al cuadrado, entonces no nos dejaba calcular fácil las pérdidas, es igual al diámetro del círculo multiplicado por OH, donde OH no está al cuadrado. Entonces, si nos venimos nuevamente a las pérdidas en el cobre igual a K' por D por OH. Porque acá lo teníamos que era OG al cuadrado. OG al cuadrado es D por OH. Entonces, las pérdidas del cobre pueden ser igual a K segunda por OH. Porque una vez que definimos el diámetro del círculo con la excitación, no cambia. ¿Quién es OH? Para este círculo que hemos dibujado acá. La distancia que tenemos entre el extremo de U sub F y la intersección de la vertical que trazamos desde G hasta la recta de acción de U sub F. ¿Qué quiere decir? Cuando yo a G lo traiga hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y coincida con O, ¿dónde se va a ubicar H? No he hecho. Cuando yo a E sub 0 lo haga girar en sentido horario, G se superponga con O, H también se superpone con O. ¿Cuánto vale OH? Cero. 0. ¿Qué quiere decir? No hay pérdidas en el cobre. ¿Es correcto que si yo a G lo superpongo con O no haya pérdidas en el cobre? Sí, es correcto. ¿Por qué? ¿No era energía reactiva de eso? Y sub 0 y U sub F eran iguales. Porque E sub 0 y U sub F son iguales. ¿Y qué pasa cuando E sub 0 y U sub F son iguales? ¿Eh? No circula corriente, la máquina está en vacío. Para este círculo en que E sub 0 tiene el mismo módulo que U sub F. En el triángulo E sub 0 y por XS U sub F, y por XS se hizo igual a 0. ¿Se hizo 0 porque XS vale 0? No, XS tiene valor constante. Se hace 0 porque I se hizo 0. Entonces no hay pérdidas en el cobre. Y en la medida que G se va moviendo hacia arriba, OH va creciendo linealmente. Entonces, cuando OH vale 0, las pérdidas valen 0. Cuando OH vale 1 centímetro, las pérdidas tienen 1 centímetro hacia abajo. Cuando OH vale 2 centímetros, las pérdidas tienen 2 centímetros hacia abajo. Cuando OH vale 3 centímetros, las pérdidas 3 centímetros hacia abajo. ¿Qué comportamiento tienen las pérdidas en el cobre? Desde O hacia la izquierda son una recta, con una determinada pendiente en función de OH. Entonces, ¿cómo represento las pérdidas en el cobre sobre el diagrama circular real que estoy trazando, en donde no está en vacío la máquina cuando U sub F está en posición alineado con E sub 0? También es una recta de las mismas características, pero con una salvedad. Va un poquito, que ahí hay algo que corregirle en el apunte. En el apunte, desde acá, desde el punto de P sub 0, nacen las pérdidas trazadas de la misma manera que lo hemos representado allá. En realidad nacen un poquito más abajo. En donde la diferencia de ordenadas que tenemos entre P sub 0 y este valor al que vamos y el punto de donde nacen las pérdidas hacia la izquierda se llama pérdidas P sub Q0. ¿Qué son las pérdidas P sub Q0? Es la pérdida en el cobre que vamos a tener cuando la máquina esté trabajando en el punto G sub 0. ¿Por qué? ¿Es 0 la corriente ahí cuando la máquina está en G sub 0? No. Y por XS tiene este módulo. Tenemos esta corriente, que es reactiva, pero que produce pérdidas en el cobre porque circula por la misma resistencia. Entonces tenemos una mínima pérdida inicial y desde ahí crecen linealmente las pérdidas del cobre. Si yo achicara un poquito el círculo, P sub Q0 se achica porque se achicaría I sub 0 por XS. Si lo achico lo suficiente para que pase por el extremo de U sub F, ¿cuánto valdrían las pérdidas P sub Q0? 0. Ahí sí nacerían desde P sub 0 porque estaríamos en aquella condición que acabamos de trazar. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Ahora tenemos en nuestro diagrama, ahora tenemos todo representado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el punto G, que fue el primero que dibujamos, nos movemos verticalmente hasta H, nos seguimos moviendo hasta este otro punto al que le vamos a llamar J, no le llamamos I para que no se nos confunda con las corrientes,
y nos seguimos moviendo hasta abajo hasta este punto al que le llamamos K. Ahí tenemos todas las potencias activas en juego en nuestra máquina. Vamos a hacer un análisis de nuestra máquina eléctrica funcionando como generadora para el punto G. ¿Qué pasa en el punto G? El segmento GH, ¿a qué es igual? ¿Qué era GH? GH. Sí. Potencia. Potencia activa en bornes. Ya que estamos, ¿qué era OH? Reactivo. Potencia reactiva en bornes. ¿Qué es HJ? Potencia cero. Potencia de pérdidas constantes o fijas, P sub 0. ¿Y qué es JK? Pérdida en el cobre. Pérdidas en el cobre para ese Para punto ese de punto. funcionamiento G. Entonces, veamos esto. ¿Qué sería GK? GK es igual a la potencia en bornes, que es GH, más la potencia P sub 0, que es HJ, más la potencia, En el cobre. más el segmento JK, que es la potencia de pérdidas en el cobre. Aquí sería igual la suma de la potencia que me entrega el generador, más la que pierde en todas sus pérdidas constantes o fijas, más la que pierde en el cobre. Potencia La entrega. A la potencia mecánica que va a requerir para poder funcionar. Yo necesito entregarle toda esa potencia mecánica para que pierda una partecita en el cobre, para que pierda una partecita por rozamiento en P sub 0, para que pierda una partecita por hierro en P sub 0, para que pierda la potencia que me consume la excitatriz, y luego de descontado todo eso, me entregue la potencia P sub B en bornes eléctricamente. Y acá viene algo más. ¿Qué pasa si yo divido GK, perdón, no, GH sobre GK? GH sobre GK y lo multiplico por 100. Rendimiento. GH es la potencia activa que entrega en bornes. GK es la potencia mecánica que requiere en el eje. Rendimiento. Multiplicada por 100 igual al rendimiento por ciento. O eficiencia por ciento. Y lo sacamos ahí muy cualitativamente porque nos faltan un par de cositas. Allá hemos considerado las pérdidas en el cobre cuando el diagrama lo estábamos trazando para resistencia R1 igual a 0, es decir, hemos hecho algunas mutaciones ahí, pero del solo hecho de medir ese segmento vertical y descomponerlo en sus respectivas partes, podemos calcular incluso el rendimiento. Todo esto para la máquina funcionando como generador. Pero resulta que esta máquina también puede funcionar como motor. ¿Qué diferencia había en el diagrama vectorial que nos permitía determinar si se trataba del diagrama vectorial de un generador o de un motor? ¿Se acuerdan? Estaba para abajo, para arriba. ¿Qué estaba para abajo o para arriba? Vamos bien. ¿Qué era? Estaba escribiendo. Una era la posición de E sub 0 respecto de U sub F. Si a U sub F la poníamos fija en posición horizontal hacia la derecha, siempre que E sub 0 estuviese arriba, es decir, que el ángulo psi sub 0 que existe entre E sub 0 y U sub F, siempre que fuese positivo, era un generador. Si fuese negativo, sería un motor. ¿Qué tendría que ocurrir para que el ángulo psi sub 0 sea negativo? Que de G máximo, GC, GR, G, G0, nos movamos hacia abajo. Es decir, que nos vengamos a un punto, tal vez, para quitar un tránsito trazado del círculo, que nos vengamos tal vez acá a un punto como el M, en donde indefectiblemente E sub 0 proporciona la tita de excitación, se ubica ahí, el ángulo psi sub 0 ahora es este, que quiere decir con respecto a U sub F ahora es negativo.
en donde la corriente I por XS tiene que ubicarse en esta posición, perdón, no la corriente, sino la caída de tensión o la fuerza electromotriz I por XS, y para que I por XS esté en esa posición, ¿dónde tiene que acomodarse la corriente? A 90 grados hacia acá. I sub M. Esa corriente es de un motor o de un generador. ¿De qué depende que la corriente sea de un motor o de un generador? El sentido en que circule la componente activa de la corriente. Si le prestan atención a todas las corrientes que trazamos para generador, tenían la componente activa en fase con U sub F. Esa corriente, ¿en fase con qué tensión tiene la componente activa? En fase con una tensión igual a y contraria a U sub F, que le llamamos menos U sub F. ¿Quién era? La tensión de la red. La componente activa respecto de ese ángulo phi está alineada con menos U sub F. No es una corriente que sale del generador hacia la red, sino que es una corriente que la red le inyecta al generador. Entonces, que el ángulo psi sub 0 fuese negativo, es decir, que U sub F se adelante respecto del sub 0, y que la componente activa de la corriente de carga esté en fase con una tensión contraria a la del generador, a la de bornes del generador, son los dos indicios que me permiten decir, señores, el punto M corresponde a un motor. Ya con el de la tensión, en realidad, si la red se le está inyectando, ya